Bienvenidos a nuestro encuentro de hoy, donde disertaremos sobre la legislación para la protección del patrimonio arquitectónico, específicamente en el ámbito internacional. En Venezuela, las acciones de conservación y legislación en pro del rescate del patrimonio cultural son de reciente desarrollo. En la actualidad no se ha logrado un acuerdo satisfactorio en la definición y ejecución de políticas en el área de su protección. Aunado a ello, diversas causas han apuntado a su destrucción. En mis investigaciones he concluido, entre otras cosas, que la modernización, el aumento de la población, la falta de valoración y apego de la sociedad, junto a un inadecuado marco jurídico, han afectado la integridad del patrimonio, y gran parte se ha demolido durante el siglo XX y en los primeros años del siglo XXI. Históricamente, dentro de este marco legal, se han desarrollado instrumentos que permiten inferir la importancia del patrimonio cultural en estos últimos tiempos. Estos instrumentos evidencian una preocupación social, sobre todo en el ámbito internacional, así como también muestran que han sido insuficientes en la práctica por su aplicabilidad, al carecer de esfuerzos mancomunados entre instancias públicas, privadas y el colectivo en general. Al referirnos al patrimonio y su marco legal, utilizaremos para el primero la definición manejada por la UNESCO para el concepto de patrimonio, que explica o que plantea que el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las crecientes creaciones anónimas surgidas del alma popular y en conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y los monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. En cuanto al marco legal, voy a asumir el concepto de Dana del 2008, que son las bases sobre las cuales las instituciones determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En el marco legal regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. El marco legal faculta a la autoridad correspondiente para que lleve a cabo las labores de administración de conformidad a la estructura detallada dentro de sus mismas provisiones. En este momento, como les comentaba anteriormente, vamos a disertar específicamente sobre la legislación en el ámbito internacional. El tema de la legislación para el patrimonio arquitectónico dentro de su marco de gestión la vamos a subdividir, como lo ven en la lámina, en el ámbito internacional, el ámbito nacional, el ámbito regional, el municipal, y en este momento estoy incorporando la responsabilidad ciudadana para cuál es el papel que jugamos como sociedad que debe defender su patrimonio. En el ámbito internacional, desde hace varias décadas, la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, se ha abocado a establecer las pautas hacia el logro de un adecuado proceso de conservación y protección del patrimonio cultural. Ha establecido un régimen jurídico propuesto para instituir oficial y coercitivamente la protección de los bienes culturales. En tal sentido, se han promulgado dos categorías de normativa legal: los convenios y las recomendaciones. Los convenios suscriben obligatoriamente a los estados firmantes en el compromiso de respetar sus disposiciones. Las recomendaciones, en cambio, no son obligatorias. Funcionan como instrumentos contentivos de pautas que pueden ser cumplidas de acuerdo a la normativa vigente de cada país.
Para la UNESCO, cualquier bien cultural puede verse amenazado de su destrucción por acciones tanto públicas como privadas. Así establece el Convenio para la Protección de los Bienes en caso de conflicto armado, o bien conocido como el Convenio de La Haya de 1954 y su protocolo. La recomendación referente a la preservación de bienes culturales puestos en peligro por trabajos públicos o privados en 1968, asumida principalmente luego del rescate de los monumentos de Nubia, amenazados por la subida de las aguas de la presa de Asuán. El convenio referente a las medidas a tomar para prohibir e impedir importación, exportación o venta ilícita de bienes culturales en 1970, y el convenio sobre protección del patrimonio mundial, cultural y natural de 1972. En 1978, la UNESCO inicia la Declaración de Bienes Naturales y Culturales pertenecientes a la humanidad, pretendiendo con ello un reconocimiento internacional en razón de su valor universal excepcional. Estos convenios y recomendaciones constituyen la base fundamental para la protección y defensa del patrimonio cultural en cualquier parte del mundo, sea en tiempos de paz o de conflicto armado. Pero existen a su vez lo que conocemos, digamos, la Carta de Atenas de 1931, la Norma de Quito de 1967, la Declaración Jurada de Rodrigo de 1971, la Declaración de Bolonia en 1974 o la Carta de Ámsterdam o la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico de 1975. Estos son los instrumentos que refuerzan las recomendaciones y los convenios que se hacen o que se han hecho a lo largo del tiempo. La recomendación relativa a su vez a la salvaguarda de conjuntos históricos y su función en la vida contemporánea, la recomendación de Nairobi, generada en el marco de la Conferencia General de la UNESCO en 1976. También tenemos la Carta de Machu Picchu de 1977, la Carta Internacional sobre Poblados Históricos de 1983, y ya en 1989 se incorpora un nuevo ítem a ser protegido: la cultura popular y tradición. Así se adopta la recomendación sobre la salvaguarda de la conducta tradicional y popular. Posteriormente, en el año 2003, fue aprobada la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. De estas cartas, para concluir, se han tomado los lineamientos generales con el fin de considerar y orientar el proceso de conservación y restauración del patrimonio arquitectónico en los países que la suscriben. Cabe destacar que el texto de mayor trascendencia es la Carta de Venecia de 1964, donde se resume de modo práctico, pero en forma muy precisa, los parámetros fundamentales que se deben considerar en el momento de realizar un proceso de preservación de un monumento. Enfatiza la importancia de la conservación a través de un programa de mantenimiento constante. En casi todos los bienes declarados hasta hoy, se puede determinar cómo el concepto de patrimonio ha evolucionado desde los primeros planteamientos hasta el día de hoy, entendiendo claramente su función en una región determinada. Con la realización de nuevos encuentros en el área de conservación, se han generado nuevos documentos, pero las propuestas de la Carta de Venecia todavía tienen vigencia, discusiones que impulsarán los cambios en esta materia, permitiendo así las transformaciones pertinentes a que haya lugar. Se determinan que a nivel internacional se han hecho esfuerzos para proporcionar un marco legal de referencia adecuadamente y fundamentada
donde su principal propulsor ha sido, como lo comenté anteriormente, la UNESCO, y a la cual los estados adscritos deben adecuarse a fin de generar las acciones sobre la protección de su patrimonio. Apreciados amigos, les presento a su vez las referencias bibliográficas utilizadas para la realización de la presente exposición. No duden en contactarme en las horas de asesoría establecidas semanalmente o vía email ante cualquier comentario o inquietud sobre la misma. Agradezco su atención, me despido con un afectuoso saludo. Hasta una próxima oportunidad.